Bien, ¿se acuerdan que cuando vimos la regla de los 4 pasos, empezamos con funciones polinomiales? Todo lo que expliqué en los videos pasados son funciones polinomiales. Y ya había grado 2, grado 3, grado 4, hasta grado 7. ¿Puede haber polinomios de más grado? Sí. Y nada más voy a aplicar la regla de la potencia. La potencia baja multiplicando y se le resta ¿qué? Y se le resta 1. Entonces aquí, ahora, ¿se acuerdan que también en la regla de los 4 pasos vimos derivada de raíz? Bueno, pues aquí voy a continuar con derivada de raíz. Y voy a poner mi formulita porque ahora sí va a ser importante esa dB que no hemos tomado en cuenta hasta ahorita. ¿Qué decía o qué dice mi regla de la potencia? Derivada con respecto a x de v a la n, dice que la potencia baja multiplicando, a la potencia le restamos 1 y ojo, por la derivada de v con respecto a x. Ahora sí, esta v ya no va a ser nada más x. Ahorita las primeras a lo mejor sí, bueno, las primeras que son básicas, sí va a ser v, va a ser x. Pero ya después aquí adentro de la raíz va a empezar a tener ya potencias y otras funciones. Entonces ya como que esta parte va a empezar a cobrar un poquito de sentido, ¿sí? Vamos a ver entonces. Voy a empezar con una muy sencilla que es la función es igual a la raíz de x. Y pongan mucha atención aquí porque aquí voy a deducir una fórmula, escuchen, que nos va a servir para calcular, se llaman incrementos o aproximaciones. Y ahí les voy a explicar, ya después de que terminemos de ver diferenciales, vamos a ver algunos problemas de aplicaciones de incremento de área, de volumen, en una esfera, en una circunferencia. Y les voy a explicar un método para obtener raíces cuadradas utilizando diferenciales. Y van a ver que ese método de calcular raíces cuadradas o cúbicas por diferenciales está inclusive hasta más fácil que el que nos enseñaban en la primaria. Eso donde teníamos que ir buscando un número que elevado por sí mismo, multiplicado por sí mismo, fuera igual o aproximadamente igual y bajando números y todo. Van a ver que con diferenciales o derivadas es más fácil que calcular esos incrementos o esas aproximaciones. Pero vamos poco a poco. Voy a deducirle una formulita que voy a ocupar más adelante. Entonces vamos a ver. Ojo, de las fórmulas que acabo de borrar o que estaban al inicio del primer video, en el primer video, yo no les puse ninguna derivada de raíz porque no hay. Pero la derivada, la raíz, la voy a convertir a exponente. Fíjense cómo se convierte, esto también lo vimos cuando vimos el repaso de productos notables y factorización. Por ahí vimos unas leyes de radicales. Las vamos a volver a recordar porque de repente se nos olvidan. ¿Qué decían las leyes de los radicales? Que si yo le quiero sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada a una potencia, pues nada más era a la potencia no le pasa nada, y el índice de la raíz, que en este caso es 2, pasaba dividiendo. Y entonces, ¿quién es la raíz de a cuarta? Es a elevado a la 4, entre 2 es igual a la 2. Esa regla de la potencia, perdón, esa ley de radical lo vimos, cuando vimos productos notables y factorización. Otro, quiero calcular la raíz cuadrada de x a la sexta. Bueno, pues nada más el 6 pasa como potencia y el índice de la raíz pasa dividiendo, y 6 entre 2 toca la 3. Pero no es porque x3 por 3 sean 6, no, es porque x3 por x3, 3 más 3 da ¿cuánto? 6. Ok, ahora vamos a ver entonces aquí, a ver si ya me captaron el principio. Si me piden la raíz de x, ¿qué potencia tiene esta x? 1. ¿Y qué índice de raíz es? 2. Entonces, ¿en qué se va a convertir esta raíz de x? En x a la 1 medio. Está funcionando el principio de la raíz. Otro ejemplo ya. Tengo la raíz cúbica de x a la 2. ¿Vale? Entonces, x, ¿qué potencia tiene? 2. ¿Qué índice de raíz es? 3. ¿Cómo queda la raíz cúbica de x cuadrada? X a la 2 tercios. En pocas palabras, un exponente en forma de fracción en realidad es una raíz. El número de abajo indica el índice de la raíz, que es cúbica, y el exponente es el que se va con la variable. ¿Qué índice de raíz es? 2.
¿Qué índice de raíz fue? 2. ¿Qué índice de raíz fue? 2. Entonces el número de abajo me indica el índice de la raíz. Ya el último, a ver si quedó. Tengo la raíz quinta de x a la cuarta. ¿En qué se convierte? X a la 4 se queda la potencia y el índice de la raíz es 5 y queda 4 quintos. Y ya, entonces, y esto se los acabo de explicar en los videos pasados. ¿Vale? Va entonces. ¿Cómo queda mi diferencial? Bueno, aquí ya se convirtió en un medio. ¿Qué dice la regla? Que la potencia baja multiplicando. A x a la 1 medio, ¿qué dice mi regla? Le resto 1, entonces sería 1 medio menos 2 medios, queda menos 1 medio. Pero, como dijimos que era la potencia negativa, ¿qué aplicamos? Regla de la inversa. 1 sobre 2x a la 1 medio. Ahora, pónganme mucha atención aquí, por favor. Este resultado yo no lo puedo dejar así. Lo tengo que regresar como me lo habían planteado al inicio, como raíz. ¿Por qué en los ejercicios pasados no lo no lo convertí a raíz? Porque desde el principio me pusieron mi polinomio con potencia fraccionaria y no había raíces. Pero ahorita esto ya no lo puedo dejar así. Entonces tengo que hacer ahora el proceso ¿qué? El proceso inverso. Así, a ver si me captaron. ¿Cómo queda esto? Arriba aquí sigue quedando el 1. Abajo queda el 2. Y atención, esta x, ¿qué raíz es? Raíz cuadrada. ¿De quién? De x elevado a la 1. Y esta es mi derivada. Atención, porque de aquí voy a deducir una fórmula que voy a ocupar para cuando calculemos incrementos, ¿sí? O cuando calculemos errores y aproximaciones mediante diferenciales. Por eso estoy abarcando derivadas con diferenciales, porque voy a aplicar diferenciales en errores y aproximaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda? Mi diferencial es 1 sobre 2 raíz de x y le agregamos ¿qué? De x o delta x. Esta es mi derivada y esta es mi diferencial. Y esta formulita les voy a explicar cómo se utiliza para calcular raíces con enteros, con decimales y de cualquier número. Y van a ver que está bien fácil esto. Y si saben sacar raíces por diferenciales, ¿se acuerdan de esta formulita? Si en el examen de admisión para el Politécnico, para la UNAM, para la UAM, para el TESH, para el ITLA o para cualquier tecnológico, si les piden raíces, con este método pueden calcular raíces. ¿Vale? Bien. Voy a explicar uno más. Ok, vamos a ver. Tenemos f de x es igual a x más 3 raíz. Estoy empezando con las más básicas, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ya vimos que no hay fórmula para derivar raíz. La voy a convertir. Atención, por favor. ¿Qué índice de raíz tenemos aquí? Cuando aquí afuera no se indique ningún índice de raíz, se entiende que es raíz cuadrada. No hay raíz 1, ¿eh? ¿Cuál es la mínima raíz? Raíz 2, raíz 3, raíz 4, raíz 5. La única que no lleva índice es la raíz cuadrada. Si yo le pongo aquí raíz 3, ¿raíz qué? Cúbica. Si aquí le pongo un índice radical 4, si le pongo un 5, raíz quinta. Pero si no le pongo nada, se entiende que es potencia ¿qué? Raíz ¿qué? Cuadrada o raíz 2. Vale. Ahora, aquí adentro, como no hay signo de agrupación, todo esto está elevado a la potencia 1, todo. ¿Qué vamos a hacer cuando haya una potencia y aquí en lugar de 1 sea 3? Bueno, ahí ya serían a la 3 medios. Pero escúchenme esta regla, por favor. Cuando aquí adentro no tengamos paréntesis, es más, aunque aquí tengamos al cuadrado, ¿sí? De todos modos, todo esto está elevado a la potencia 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a convertir esto? Bueno, pues va a quedar x más 3, que está elevado a la potencia 1, y el índice de la raíz es 2. Y ojo, porque a partir de aquí ahora sí, va a tomar sentido esta db en dx, ¿sí? Va, entonces, sigo. Ponemos dy en dx. ¿A qué es igual? Bueno, la regla dice que un medio va a bajar multiplicando. A x más 3 ahorita no le pasa nada.
Y a 1/2, ¿qué dice mi regla? Que le voy a restar 1. Serían 1/2 menos 2/2 quedaría menos 1/2. Ojo, por la derivada. Ahora sí va a cobrar efecto esto de db en dx. Atención. Entonces, aquí, ¿quién es v? Si yo comparo esta función con esta, n, ¿quién es? 2. Entonces, v, ¿quién es? X más 3. Entonces, aquí va a ser la derivada de x más 3. Y ya estas las acabamos de ver, es el colmo si ya se les olvidó. ¿Cómo queda mi resultado? 1/2 de x más 3 a la 1/2 negativo todavía, porque no he invertido. Y voy a calcular esta derivada. Atención. ¿Quién es la derivada de x con respecto a x? 1. Y ahorita, ¿quién es la derivada de una constante? 0. Eso ya se les tienen que saber. La derivada de x con respecto a x vale 1. Y la derivada de una constante vale 0. Regla. La derivada siempre se va a multiplicar por lo que esté al inicio. Entonces, ¿cómo nos queda? 1 por 1, 1. Ojo, este 2 no le pasa nada. Y esta que había quedado como potencia negativa, vuelve a funcionar la regla de la inversa. ¿Qué pasa? Baja como x a la 3, pero a la 1/2. Pero dijimos que como desde el inicio me lo plantearon como raíz, yo no la puedo dejar como fracción. Entonces, ¿cómo se convierte? Queda 1 sobre 2. ¿Qué índice de raíz es? Raíz cuadrada. ¿De quién? De x más 3. Y esa es mi derivada. ¿Cómo quedaría mi diferencial? Ya para ir cerrando esta parte. Mi diferencial va a ser 1 entre 2 raíz de x más 3. Y la vamos a multiplicar por ¿de qué? Por dx. Ahorita, de hecho, esto que estoy poniendo de color azul no lo van a calcular ustedes. A mí me interesa que obtengan la derivada. En análisis integrativo de funciones sí hay que calcular la diferencia, pero es hasta sexto semestre o cálculo integral.